Gloria a Jesús. Vamos a empezar orando, dándole gracias a Dios por este tiempo. Padre, te damos muchas gracias por tus maravillas, por tu amor, por tu misericordia. Te damos muchas gracias, Señor, porque podemos alabarte y cantarte. Padre, como orábamos al principio de este servicio, Señor, hay muchas razones por las cuales debemos darte gracias, Señor. Y hoy queremos hacerlo. Queremos darte gracias por lo que tú eres, por quien tú eres para nosotros. Tú eres nuestro Padre, tú eres nuestro Señor, tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro protector, Señor. Nos has ayudado, nos has guardado. Padre, tú satisfaces nuestras necesidades. Tú cuidas de nosotros. Así, Padre, como cuidas, Señor, a las aves, que les das alimento, así como cuidas a las flores, que les das vestido. Tú cuidas de nosotros, cuidas de nuestras vidas. Estamos en tus manos, te alabamos, te bendecimos, Señor. Tú levantas al caído, tú das fuerzas al que no tiene ninguna. Tú guías, Padre amado Dios, al que necesita tu guía. Te pedimos en el nombre de Jesús que nos hables a través de tu palabra, Señor. Que nos enseñes tus planes, tus propósitos, que nos enseñes de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Creemos que el Señor está con nosotros, nos está guiando, nos está guardando. Amén. Y Él nos está enseñando y Él nos enseña hoy cada día más. Quería empezar esta enseñanza basándome un poco en una palabra que escuché esta semana de cómo un hermano, un predicador ya de varios años, pastor de una iglesia grande en Estados Unidos, comentaba cómo a veces nosotros preferimos anteponer nuestras palabras, nuestras ideas, nuestro discurso a la palabra de Dios. Mi hermano, nosotros en la palabra de Dios tenemos todo lo que necesitamos. Nosotros en la palabra de Dios tenemos todas las enseñanzas eternas que son vida para nuestras vidas, que van a ser en verdad alimento para nuestra alma. La palabra del Señor es viva y es eficaz, y el Señor hoy nos quiere hablar, así es. Sin embargo, tengan por cierto de que no es el hombre, no soy yo, no es cuando mi papá predica o cuando mi mamá predica o cuando un invitado predica, cuando Dios te quiere hablar. Dios te quiere hablar todos los días, cada momento, cada día quiere hablarte a tu corazón. Y para eso tienes la palabra del Señor, y ahí está. Qué bueno es volver a buscar su palabra, a llenarnos de su palabra, a entender que a través de ella tenemos respuesta aún en el día de dificultad. De que cuando leemos un salmo como el que leímos al principio, encontramos en la palabra de Dios fuerzas para continuar y encontramos poder del Espíritu Santo, quien ha revelado durante tantos años a través de su palabra eterna lo que Dios quiere para nosotros. Pedimos muchas veces voluntad, pedimos muchas veces qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que voy a hacer, Señor, y no nos recordamos que en la palabra de Dios, en su escrito, en la escritura sagrada, está la respuesta que tú estás necesitando. No en el hombre, a veces nos enamoramos mucho de los predicadores, nos enamoramos de la manera en que predican, nos metemos a YouTube, quizás seguimos a algunos predicadores y los admiramos, y algunos aún llegan a tenerlos como ídolos. Se nos ha olvidado que el que tiene la palabra y donde sale el agua de vida es de la roca eterna que es Jesucristo, a través de la cual nosotros, o en la cual nosotros, así como vemos en Éxodo, que de esa piedra salió agua, así también debemos recordar que solo de Jesucristo sale el agua de nuestras vidas. No era de Moisés, no era de ningún otro, no era de Josué, no era de Aarón, era de la piedra, de la roca eterna. Es un llamado, mi hermano, a que no bases tu vida espiritual en la predicación de una persona, sino en la palabra de Dios. Si bien el Señor te coloca hoy, en estos momentos, ahí donde tú estás sentado, a escuchar esta palabra porque Él te quiere hablar, no significa que solamente a través de esta manera quiera guiar. Amén. Y bajo esa introducción quiero, pues, primeramente decirles que siempre es un privilegio llevar la palabra de Dios y hoy con temor lo hago, temor reverente al Señor, porque es su palabra. Amén. Vamos a ir a Romanos capítulo 1, versículo 1 y vamos a quedarnos en ese versículo, ya que
Esa va a ser el centro de nuestra enseñanza. Romanos capítulo 1, versículo 1. La enseñanza lleva por título Sabiendo lo que somos en Dios. Sabiendo lo que somos en Dios. Romanos capítulo 1, versículo 1. Leo para ustedes, dice así. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Voy a leer una vez más, dice. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Amén. Primeramente, vamos a entrar un poco en contexto acerca de lo que es la carta a los romanos. Pablo, llamado por Dios a llevar el evangelio del Señor, siente la necesidad de enviarle esta carta a la iglesia en Roma. Y siente la necesidad y el llamado, como él mismo lo dice, llamado a ser apóstol para el evangelio de Dios, porque él debía evangelizar a las personas a las que él había sido llevado por parte del Señor. Él fue llevado y sabía que había sido llevado y encomendado para llevar el evangelio de Cristo a los gentiles. Y él, siendo también ciudadano romano, tenía la facultad, tenía el aprendizaje, tenía la lengua, tenía la cultura y las costumbres romanas también, como para poder llevar este mensaje a un pueblo como era el pueblo romano. Tenemos que entender varias cosas del contexto. El pueblo romano era el pueblo más poderoso del mundo en esa época. Así como quizá muchas personas pudieran decir que a veces las personas que vienen de Estados Unidos, de Norteamérica, tienen dentro de sí, quizá no todos lo expresan o quizá no todos lo viven, pero tienen dentro de sí ese orgullo de saber de que vienen de uno de los imperios más poderosos de la historia, o que son parte o que nacieron en un territorio que en verdad tiene mucho poder. Los romanos sabían que eran los más poderosos en toda la historia, que eran los más poderosos en el mundo entero. Sabían que tenían el control del mundo. Entonces, dentro de sí, aún los creyentes entendían que siendo romanos, tenían muchas facilidades de ir a un lugar a otro. Tenían también, por ser romanos, derecho al territorio romano. Tenían por ser romanos también y ciudadanos romanos muchos beneficios de parte del imperio. No estamos hablando de solo de un país, sino del imperio. Y Pablo se acerca a ellos como romano también, se acerca a ellos en su lenguaje, se acerca a ellos intentando llevarle a la iglesia, porque es importante recalcar que es la iglesia, no es solamente a cualquier persona, no estaba enviándole este mensaje a personas que no conocían de Dios, le estaba mandando este mensaje a personas que habían recibido en sus corazones a Jesús, que habían aceptado el llamado de Jesucristo, habían creído que Jesucristo murió y resucitó entre los muertos. Eran personas salvas. Sin embargo, tenían que ser guiadas en el Señor a saber cómo tenían que ser, porque estaba una duda clara, y era la salvación vino a través de los judíos por un judío que era Jesús. Nosotros como romanos que creemos que esto fue real, que Jesús vino, que hizo milagros, que Jesús vino a esta tierra durante 3 años, que aún por los historiadores entendemos que hizo milagros porque en la historia fue redactada que fue un hacedor de milagros, una cuestión increíble para los que te digan yo no creo en Jesús o yo no creo en su historicidad. En la historia eh, está redactada que Jesucristo hacía milagros. Y ellos lo sabían, lo habían visto, lo conocían. Y entendían en sus corazones que eran creyentes, que habían sido seguidores de Dios, habían abierto su corazón a servirle a Jesús. Sin embargo, como romanos no sabían cómo comportarse, si como judíos o como qué. En sus corazones había esta duda de hacia dónde me dirijo, qué hago, quién soy. Amén. Quizás esa es la pregunta que nosotros también nos podemos hacer. Nosotros desde que nacemos, allá en Colombia específicamente, la constitución antigua dice que Colombia es un estado, un país católico, ¿verdad? Creyente en Dios.
Y cuando nacíamos o cuando nacemos, se supone que nosotros hacemos parte de esta región, de ese país que cree en Dios, se supone. Y nosotros vinimos con ese chip, por así decirlo. Y la cultura nos guía. Y todas las maneras de ser y aún la ética y aún lo que vivimos en la sociedad está basado en Dios es real, Dios existe. Pero no en todas partes del mundo es así. Y quizá en ese punto, de esa manera, o bajo ese filtro mental, esa percepción que teníamos como personas normales, como ciudadanos de un país específico, empezamos a vivir nuestra vida. Y cuando nos acercamos a Dios, cuando nos acercamos a su palabra, muchas veces también tendemos a llevar la creencia del Evangelio hacia lo que antes nosotros creíamos o pensábamos. De hecho, muchas de la cultura o mucha de la cultura o mucho de la manera de ser o de hacer de la iglesia tradicional todavía la seguimos o la guardamos a pesar de que el Señor ya nos dice, somos nueva criatura, hay algo nuevo para nosotros. Y esto es un llamado también, o es el llamado que le hacía Pablo a los romanos, a que entendieran de que habían sido llamados a ser nueva criatura, habían sido llamados a ser nuevos. Más adelante en el libro, en la carta a los romanos, encontramos como Pablo les dice, ya no hay diferencia entre judío o gentil, somos uno en Cristo, pero también recuerden que ustedes son olivos injertados, ¿verdad? En el olivo original. Y tenemos que vivir bajo ese temor. Y no nos recordamos nosotros como, en este caso, personas que nacemos en un lugar que pareciera que conoce de Dios, no nos recordamos que sin Dios somos nada y que tenemos que vivir bajo ese temor constante, reverente de que su misericordia es la que nos sostiene y su misericordia es la que nos hace ser salvos y creyentes y poder seguirle. Y esto es algo importante, este es un contexto importante porque recuerda también a los romanos de que no por ser romanos ustedes van a recibir la salvación, sino que la salvación viene por fe, no por obras para que nadie se gloríe. Y muchas de estas cosas van a empezar a enseñarse en esta carta a los romanos. Como tampoco se les puede olvidar que ellos también fueron llamados y que son hijos de Dios. De que por el hecho de que los judíos eran judíos, y que a través de ellos vino la salvación, no significa que ellos son más que los romanos. Entonces es una enseñanza, una guía muy hermosa de Pablo a los romanos, de cómo ellos se tienen que recordar quiénes son y cómo se tienen que recordar en medio de lo que son, de que no deben verse como superiores a los demás, pero tampoco deben verse como inferiores a los demás, sino que deben saber que fueron llamados con un plan perfecto, un llamado específico que tiene que ver con lo que vamos a hablar hoy específicamente también, que es el nombre que Dios nos coloca. Amén. Sabiendo lo que somos en Dios. Esta carta es guía para los creyentes cuya condición es de gentiles. Esta carta es guía para ti y es guía para mí. La presentación de Pablo, cuando leemos Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, contiene en sí misma una valiosa enseñanza. Él sabía quién era en el mundo. Él sabía quién era en el espíritu también. Él sabía lo que debía ser en el futuro aún. Tremendo porque Pablo no solamente se llamaba a sí mismo, decía yo soy Pablo de Tarso, no, en este caso decía Pablo y decía siervo de Jesucristo. Sabía lo que él era. Soy Pablo en el mundo terrenal me conocen, pero en el mundo espiritual sé que soy siervo de Jesucristo y vivo a través de este mundo espiritual. Y también sé lo que debo hacer en el futuro, sé cuál es mi llamado, sé hacia dónde voy, conozco lo que soy. Apóstol, se llamaba apóstol a sí mismo. Él sabía que ese era su llamado y sabía que lo que siempre sería, que era apartado para el Evangelio de Dios. La forma de saludar de parte de Pablo nos recuerda los saludos de los oficiales romanos cuando se presentaban ante superiores.
o ante otras personas. Ellos anteponían sus nombres y títulos al momento de presentarse. Para Pablo, él solo era alguien que tenía valor verdadero al ser siervo del Mesías. Amén. Y Pablo, primero que todo, debemos entender que sabía quién era en el mundo, sabía su posición. Te pregunto, mi hermano, ¿sabes tú qué eres y quién eres en el Señor? ¿O qué eres y quién eres en esta tierra? ¿Sabes tú cuál es tu llamado? Porque si no lo sabes, hoy es el día para pedirle al Señor, guíame, Padre, enséñame cuál es tu propósito conmigo, cuál es tu llamado. Cada uno de nosotros tiene un plan eterno de parte de Dios. Y esto es maravilloso, porque siendo nosotros tantos, millones de seguidores de Cristo, cada uno, como diría más adelante Pablo también en una de las cartas, cada uno de nosotros hace parte de lo que es el cuerpo de Cristo. Y cada uno de nosotros fue llamado con un plan y un propósito eterno. Hoy tú que estás sentado aquí, quiero que escuches lo siguiente, porque fuiste llamado a ser parte de esta iglesia, pero no fuiste llamado solamente para venir y escuchar y estar sentado allí. Has sido llamado para servirle al Señor. Y cada uno de ustedes tiene un talento, un don de parte de Dios y un llamado de parte de Dios eterno para servirle al Señor. Hoy es el momento y es el día para poder entender, para poder disponerte delante de Dios, ponerte en sus manos y decirle, Señor, aquí estoy, fui llamado por ti a esta iglesia. ¿Cuál es tu plan y tu propósito en esta iglesia? ¿Cuál es tu llamada? ¿Hay talentos? ¿Hay propósitos? ¿Hay algo que está en tu corazón, un fuego ferviente que te está diciendo, sírveme, sígueme, búscame? Dios nos está llamando y te está llamando por tu nombre. Y en este versículo empieza Pablo por su nombre a decir, yo sé que soy Pablo y yo escuché al Señor llamándome por mi nombre. Los ciudadanos romanos, más que todo, específicamente los oficiales romanos, eran presentados de tres maneras. Y había tres nombres o tres maneras de presentarse de parte de los romanos. La primera era usando el praenomen. Praenomen es el nombre. En mi caso, Aurelio, lo que nosotros conocemos con el nombre primero. Aurelio, en el caso de Pablo, era Pablo. Para los que se preguntan por qué Saulo primero y después Pablo, tiene mucho que ver con la manera de que siendo su nombre Saulo, muchas veces se le colocaban unos vocablos anteriores teniendo en cuenta algunas cuestiones culturales romanas. Y él utilizaba ese nombre de Pablo, y ahorita vamos a entender un poco más, por también condición de reconocer quién era y cómo quería ser presentado ante los demás. Y utiliza el nombre de Pablo. Pablo significa pequeño. Y él reconocía, yo no soy nadie delante de los demás. Yo solamente soy lo que Dios quiere que yo sea. Pablo es una imagen especial en la Biblia porque era muy grande cuando era Saulo de Tarso, el fariseo, el perseguidor de los cristianos, el que iba a salvar la religión fariseística. Lo reconocían, tenía gran reconocimiento en ese momento. Fue también enseñado a los pies de Gamaliel. Digamos, en nuestro caso, tenía el nivel de maestría y casi doctorado. Era muy reconocido de grandes títulos, era Saulo de Tarso. Pero cuando Jesús se le aparece en camino a Damasco y lo tumba de donde estaba y le dice, ¿por qué das cosas contra el aguijón, Pablo? ¿Por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? Uno, Jesús ya lo conocía. Dos, lo llamó por su nombre. El Señor te conoce desde antes aún, desde cuando tú dijeses, perdóname, Señor, por mis pecados. Él te conocía. Él te había visto aún en los momentos cuando te rendías ante la maldad, ante el pecado, ante la carnalidad. Él te veía, te había visto, te conocía y te conoce. Y te llama por tu nombre hoy. Te dice, quizá en estos momentos, si es tu condición, si estás caminando en contra de la voluntad de Dios, te dice, no vayas por ahí.
tengo algo mejor para ti. Y la vida de Pablo cambió totalmente. Y entonces él decide, como van a ver en los Romanos, porque él se llama Pablo aquí, él decide abrazar esa realidad y decir, Señor, tú me llamaste para ser tu esclavo, tu siervo, yo soy pequeño, crece tú para que yo mengüe, Señor. Tremendo, porque utiliza entonces en esta presentación lo que es el praenomen, su nombre, y utiliza su nombre, pero el nombre que la gente había ya conocido y a la que le habían añadido algunos caracteres, y el que significa pequeño, diciendo, estoy aquí para servirles, hermanos. El segundo aspecto del nombre romano es el nomen. Uno es el praenomen, Pablo, el segundo es el nomen. Y el nomen usualmente era la tribu a la que pertenecía cada uno. Pablo, en vez de referirse a sí mismo como de Tarso, al decir de Tarso, tenía que enseguida, o estaba enseguida, demostrando que era ciudadano romano. Y con eso, todo lo que significa ser ciudadano romano. Pero Pablo, desde el primer verso, en los romanos nos enseña y les enseña a los romanos que él era pequeño y que su identidad no era ser ciudadano romano, que su mayor logro y su mayor riqueza no era ser ciudadano romano. Su mayor logro y riqueza era ser siervo de Jesucristo. Y ahí vemos cómo él utiliza el nomen y lo sustituye por, mire, yo no soy de Tarso nada, yo soy siervo de Jesucristo. Yo tengo un lugar a donde pertenezco y es la servidumbre de mi Señor Jesucristo, mi Salvador. Aleluya. Tú, yo, las personas que creemos en Dios, ya no somos colombianos nada más, o las personas que vienen acá de Canadá. No, tenemos una herencia eterna, tenemos un lugar eterno. Por eso, no te dejes guiar, mi hermano, por la confusión que el enemigo pone en los corazones cuando nos hace llenar nuestra mente de odio contra los presidentes, contra los líderes políticos, que queremos seguir algún partido político porque pensamos que nos va a traer salvación. No, 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 no. Hay una salvación, sí. Hay un momento de paz eterno, sí, que va a venir al mundo. Hay un momento de paz, de gozo, en donde la Virgen se alegrará en la danza, en donde los jóvenes y viejos cantarán juntamente, en donde estaremos gozosos eternamente, en donde las lágrimas se secarán y nunca más sufriremos, ni tenemos dolor, ni veremos enfermedad. En ese tiempo es cuando el verdadero Rey, santo y justo, gobernará sobre la tierra. Tú no eres ya solamente ciudadano de un país. Tú debes entender que fuiste llamado a ser siervo de Jesucristo. Y Pablo lo entendía y Pablo lo vivía. Y Pablo les decía a los romanos, a sus conciudadanos, les decía, yo soy siervo de Jesucristo, ya yo no me llamo solo de Tarso. Hoy en día, la palabra siervo ha cobrado un valor que antes no tenía en el contexto eclesiástico. Se le dice siervo al que es líder en la iglesia y pareciera que las personas que utilizan el término lo hacen para elogiar a los demás. No era así en el caso de Pablo ni de los hermanos romanos. Ellos entendían lo que Pablo estaba diciendo. Para los romanos, siervo no era, ay, el siervo, el que está en alto, el que se monta en el púlpito, el que lleva la prédica siempre. No, no, no. Para ellos no era eso. Para ellos la palabra de siervo era literalmente esclavo. Y esclavo era estar al pie del Señor y estar al pie de la persona que le guiaba y que era su dueño. Para ellos sí sabían que era un siervo. Un siervo era el que no se dormía hasta que su amo no se durmiera. Un siervo era el que le tenía la comida antes a su amo y luego él comía. Un siervo era el que le tenía la casa lista a su amo para cuando viniera. El que vivía a través de los ojos de su amo. El que hacía las cosas solamente que su amo le agradaban y punto. Eso era un esclavo. Y los romanos lo sabían, porque los romanos tenían esclavos. Los romanos sabían que era esto.
y entendían con este primer verso aún lo que Pablo estaba diciendo. Pablo estaba diciendo, yo vine a hacer solo lo que Jesús quiere que yo haga. Yo vine solo a servir a Jesús y a hacer las cosas que Él quiere que yo haga. Yo voy a vivir a través de los ojos de Jesús y hacer lo que Él quiere que yo haga y a servirle al pie de la letra. Tremendo. Ellos sabían que un siervo era un esclavo, cuya función en la vida era solo satisfacer las demandas y deseos de su amo. Y Pablo lo entendía. Él era siervo. Pero el que pudiera pensar de manera despectiva, quizá hoy, aquí no estamos hablando de cualquier siervo también, porque también pudieras decir, oye, pero esclavo, ¿cómo así? Aquí estamos hablando de el siervo, el esclavo, de quien creó los cielos, la tierra, el universo entero. Aquí estamos hablando de ser esclavo o ser siervo de quien te creó a ti y quien me creó a mí. Aquí estamos hablando de ser esclavo o ser siervo de quien cuando lo ven los demonios tiemblan. Estamos hablando de Jesucristo, el Rey eterno, el Salvador. Hay personas que se deleitan diciendo, o se llenan la boca, yo soy servidor o ministro de tal presidente. Yo soy parte de, no sé, un tribunal jurídico poderoso. Yo soy de la monarquía del Reino Unido. Yo vivo allá en el palacio y le sirvo la comida al rey. Tú, mi hermano, fuiste llamado a un llamado mucho más alto, que ser siervo de Jesucristo. Aleluya. Siervo, y se habla de ser siervo el más grande, del poderoso, sabio rey que jamás ha existido ni existirá, Jesucristo. Su señorío es para siempre, su poder es inmesurable, su misterio es inescrutable, su mera existencia es admirable. Por otro lado, el llamado tuyo y mío, consta del reconocimiento a la voz de Dios. Pablo reconoció y escuchó la voz de Jesús y entendió que era su llamado y su tiempo. Hoy el Señor nos está llamando. Dile que tienes a tu lado, Dios te está llamando. Amén. Dios te está llamando. Y te llama por tu nombre, para que tú le entiendas. Y te tiene un llamado, un plan perfecto, un plan eterno. El llamado consta del reconocimiento a la voz de Dios. Pablo sabía que había sido llamado por Dios a ser apóstol. Y aquí también se puede hacer la observación del nombre o título que antepone a las personas que trabajan en la iglesia. ¿A cuántos hoy en día se les llama apóstoles para añadirles el título de poder u honra? No saben quizá lo que están diciendo. ¿Cuán lejos estamos del verdadero significado que este término carga? Los apóstoles tenían en su llamado el ser mártires. Ser apóstol es casi lo mismo que ser mártir. Cuando eras un apóstol, espiritualmente, prácticamente tenías en tu llamado morir por el evangelio. Todos murieron por el evangelio. Todos. Y no te puedo decir que fueron muertes suaves. Fueron muertes tremendas. Pero se gozaron al poder llevar aún hasta la muerte la verdad del evangelio. Y ninguno de ellos dijo, mira, mira, todo esto de la resurrección fue mentira. No, 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 no. Ninguno. Porque era real, era verdadera, era poderosa. Y aún en el lecho de su muerte alababan y exaltaban el nombre del Señor. Y muchos de los que lo mataron, los mataban, se convirtieron al Evangelio por ese testimonio de su muerte. Pero mi hermano, la palabra apóstol es una palabra que hoy en día se ha utilizado muy mal. El apóstol fue llamado a ser mártir, a ser sufriente, a ser perseguido, a cargar en sí mismo el poder de los milagros, claro que sí, hechos en los primeros años de la iglesia, milagros extraordinarios que se hacían. Y aún
Creemos que el Señor sigue haciendo grandes milagros. Amén. Los está haciendo. Demostraciones imponentes del poderío de Jesucristo. Pablo era apóstol, en verdad, y él lo sabía y lo había vivido en carne propia. Pablo es también presentado como como apartado para el evangelio de Dios. Y vamos a entender esa tercera parte, porque está el praenomen, el nomen y el cognomen. ¿Qué es el cognomen? El cognomen es la tercera parte del nombre romano, en donde se le añade de qué es lo que hace la persona. Entonces, el nombre es la primera parte, Pablo. El segundo es de dónde pertenece y el tercero es lo que hace. Y Pablo transforma todo esto y dice, yo soy Pablo, y dice, yo soy siervo de Jesucristo, le pertenezco a Jesucristo, no pertenezco a Roma en verdad. ¿Y qué fui llamado a hacer? Fui llamado a ser apóstol apartado para el Evangelio de Dios. Ahí él está diciendo, este es mi verdadero nombre. Y le está diciendo a los romanos también, a los cristianos romanos, este debe ser su nombre también. Ya no somos romanos nada más. Ya no somos judíos nada más. Ahora somos siervos de Jesucristo. Ahora somos llamados a llevar el Evangelio. Esa es nuestra identidad, mi hermano. Esa es nuestra identidad verdadera. Pablo es también presentado como apartado para el Evangelio de Dios. Esta palabra apartado no revela lo poco o nula acción de su parte al momento de empezar con la eterna tarea de llevar el Evangelio a los gentiles. Es decir, alguien externo, algo externo fue el que lo cogió, lo tomó y lo apartó. No fue él. Así mismo contigo, mi hermano. ¿Por qué buscas tú de Dios? ¿Por qué anhelas tú servirle? ¿Por qué sientes de parte en tu corazón cuando le fallas a Dios que debes arrepentirte? Porque Dios mismo está detrás de ti, buscándote, llamándote, porque te ha escogido, porque hay un llamado eterno, porque hay un plan perfecto que Él cumplirá en tu vida. Aleluya. Hay un llamado del Señor que te está diciendo, mira, ponte tu nombre, te estoy llamando, hay algo eterno, recuerda que tú eres mío, que tú no eres un ciudadano terrenal, tú eres mío, recuerda que fuiste llamado para esto y esto y esto, algo eterno, algo valioso, mi hermano, y cuando lo hagas y cuando lo cumplas y cuando lo vivas, sentirás el gozo del Señor y en tu corazón sentirás el valor eterno en el espíritu de que lo que estás haciendo en verdad vale la pena. No es como cuando alguien trabaja cuya recompensa es el dinero y te sientes bien porque lo hiciste, sino cuando trabajas en la obra de Dios, le sirves al Señor, haces su voluntad, hay una riqueza mayor. No sé qué pasa en el espíritu, pero pasa algo extraordinario. Hay un gozo que no se compara al gozo que tú consigues cuando consigues dinero al trabajar. Hay un gozo que no se compara cuando haces algo material nada más. Hay un gozo eterno. Y ese es el que el Señor te está llamando a vivir. Aleluya. Cuando somos apartados, hay un ejercicio de selección de parte de un ente externo, quien en este caso es el Dios Padre Celestial, quien en su amor y misericordia nos selecciona y nos llama, nos prepara, nos separa y nos guía a hacer su voluntad. Somos llamados por su gracia inmerecida a una gloria incorruptible que empieza al momento de poder ser copartícipes de lo eterno y santo. Es de Él y solo de Él la gloria. Por eso es que esto no es por obras, para que nadie se gloríe. Estás llamado, fuiste llamado por Dios, preparado, seleccionado a hacer su obra eterna. Él es quien llama a los escogidos. Y cabe también resaltar que el llamado y el ser apartado es con el fin de llevar el evangelio de Cristo, el evangelio de Dios. Sea lo que sea que el Señor quiera que tú hagas en la iglesia de Cristo, es para que el evangelio del Señor se extienda. Si el Señor te dio el don, porque lo es así, de servir, sirve en la iglesia, hazlo con amor, porque a través de tu servicio las personas llegarán a los pies del Señor, porque Él ha puesto eso en tu corazón.
Si por el contrario, el don tuyo es el de enseñar, enseña con amor y lleno del Espíritu de Dios, porque a través de esa enseñanza personas llegarán a los caminos del Señor y el Evangelio de Dios se extenderá. Si el don que Dios ha puesto en tu corazón es de profecía, hazlo para el Señor y para su gloria y llévala donde quiera que el Señor te diga que lo hagas, porque el Señor utilizará eso para que muchos lleguen a los caminos del Señor. El Señor te ha llamado para sanar a los enfermos. Ora por ellos sin temor y hazlo, y muchos llegarán a los pies de Jesucristo. Todo esto es con el plan de que el Evangelio se extienda. Pablo lo tenía muy claro y decía, fui apartado para el Evangelio de Dios. Fui apartado para el Evangelio de Dios. El Evangelio significa buena nueva, mensaje feliz. Y hay un mensaje feliz hoy que el Señor te está diciendo. Tú eres de Dios. Tú tienes una identidad santa, una identidad eterna. Sabes, debes saber quién eres en Él. El valor de Pablo, mis hermanos, solamente estaba en Jesús. Él ya no tenía más nombre, sino el que Jesús le había colocado y bajo la labor que le había encomendado. Somos llamados por nuestro nombre, pues Él nos conoce. Pero en el camino Él nos cambiará el nombre de acuerdo a su llamado. No usamos el nombre que recibimos por la carne, usamos en el Espíritu el nombre que nos da en el Espíritu del Señor. ¿Cuántos varones fueron y recibieron este cambio de nombre en la Biblia? Muchos. Hombres y aún una mujer. En Génesis capítulo 17, versículo 1 al 5, vemos cómo Dios le cambia el nombre a Abraham. Lo cambia de Abraham por Abraham, H intermedio. Y se le aparece Dios a Abraham cuando tenía 99 años y le promete bendecirlo y multiplicar su descendencia. Y le cambia el nombre a Abraham, de Abraham, que significa padre exaltado, a Abraham, que significa padre de una multitud. Su propósito ya no era solamente ser padre de algunos y ser exaltado por eso, sino que a través de él muchos, tú y yo, vendríamos a los pies del Señor. Sara también, Dios le cambia el nombre, de Sarai por Sara. Y en esta misma conversación, el Señor transforma el nombre. Ambos nombres significan princesa, pero el cambio marca una nueva etapa en la vida de Sarai, porque también Dios obra a través de ella. Jacob, Dios le cambia el nombre a Israel. Después de una lucha nocturna con Dios, el nombre de Jacob fue cambiado a Israel, que significa Él lucha con Dios. Lo podemos encontrar en Génesis capítulo 32, versículo 28. Y se le otorga una bendición, Génesis 32, 28. Oseas recibe el nombre de Josué. En su primera tarea de guiar a los espías en la exploración de la tierra prometida, Oseas, que significa salvación, se convierte en Josué, que significa Yahvé salva. Todos estos cambios de nombres que observamos en el Antiguo Testamento y luego también el Nuevo Testamento hablan de Dios transformando al hombre. Dios transformando al hombre. Primero el hombre con un nombre terrenal, un nombre que pretende, que tiene pretensión de grandes cosas, que pretende alcanzar grandes cosas, y Dios le cambia ese nombre por un nombre espiritual que en donde solamente se alcanzan esas grandes cosas a través de Dios. Gloria a Jesús. Y vemos en el Nuevo Testamento a Simón, cuyo nombre es cambiado por el de Pedro, Juan capítulo 1, versículo 42. Jesús le da a su discípulo Simón, que significa escucha, un nuevo nombre en Pedro que significa roca. En ese momento este nombre parece extraño, ya que el carácter de Simón Pedro no parece reflejar ni ser digno de este apodo, pero luego crece en él y Dios lo guía a cumplir ese nombre, a vivir bajo ese nombre. Y vemos luego el crecimiento y la maduración de un hombre, apóstol del Señor, que se mantiene en una tierra difícil, que era Israel, se mantiene allí, en Jerusalén,
siendo apóstol, bajo persecución continua. Esto es algo que la gente a veces no evalúa. Y es como Pedro se mantuvo, tal y cual Jesús lo había dicho, como una roca, en ese lugar, siendo apóstol, siendo luz, siendo testimonio, haciendo la obra del Señor. Mateo capítulo 16, versículo 18 también lo dice. Jesucristo le dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Mis hermanos, el Señor hoy nos está llamando a recordar que fuimos llamados con un plan eterno, con un propósito eterno, que no es lo que tú eres ahora. Quizá tú te sientes débil, quizá tú te sientes deprimido, quizá tú te sientes que has sido vencido en algún punto de tu vida. El Señor hoy te recuerda que tú has sido llamado con plan eterno. El Señor hoy te recuerda que tú eres su siervo. Y el Señor hoy te recuerda que hay un plan eterno y maravilloso que es el Evangelio del Señor, llevar su Evangelio a las personas a donde el Señor te ha puesto, o con las personas en donde el Señor te ha puesto. Hay personas que te rodean, a las que les tienes que brillar con la luz de Cristo, con el Evangelio de Cristo. Apocalipsis capítulo 2, versículo 17, vamos a buscarlo. Apocalipsis 2, versículo 17. Dos, verso 17. Para los hombres y para Dios, un nombre es muy valioso. Un nombre contiene dentro de sí el carácter de la persona, la labor de la persona, lo que hace la persona, de dónde viene la persona. Dios para ti tiene un nombre eterno. 2:17 dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Nuestro Padre Celestial es tan especial con nosotros, que tiene un llamado específico contigo. Él es Dios, Padre de todos, pero también Dios, Padre tuyo, individual. Tiene un llamado, un trato específico contigo. Ahí donde estás, cierra tus ojos. Y recuerda que el Señor quiere tener una relación íntima de padre e hijo contigo. Él te llama hoy por tu nombre y Él te recuerda que fuiste llamado con un plan eterno. Y Él te recuerda que tú no eres solamente lo que tú crees que eres en lo terrenal. Tú eres en el espíritu alguien especial. Y tú tienes un llamado eterno para obrar en donde Dios te ha puesto, que para la gloria de Dios, mis hermanos, es la iglesia en donde estás. Hay un llamado eterno, hay un propósito eterno, hay un plan perfecto de parte de Dios que Dios coloca hoy, aviva en tu corazón. Señor, gracias te damos por tu palabra, porque es viva y es eficaz, porque esta palabra, Señor, para muchos hoy marca nuevos comienzos, así como Romanos capítulo 1, versículo 1 nos hablaba de un principio, un inicio de una carta, Señor, que empieza con el reconocimiento de una identidad espiritual eterna y santa que tenía Pablo en ti, Señor. Asimismo, tú nos recuerdas hoy. Y hoy comenzamos esta semana y comenzamos un periodo de nuestra vida, Señor, en donde viviremos bajo el nombre que tú nos has dado, bajo la identidad que tú nos has dado y bajo la encomienda que tú nos has dado, no bajo lo que el enemigo nos ha dicho que somos, no bajo lo que hemos visto en nuestras vidas, sino bajo lo que tú nos has dado, oh Padre Celestial, eterno Dios, nuestro Señor. Nos rendimos delante de ti. Hoy te pedimos perdón si no hemos vivido bajo esa identidad. Hoy te pedimos perdón si hemos fallado, Señor, la encomienda que va en ese nombre que nos has puesto.
Te pedimos que nos guíes, te pedimos que nos enseñes, te pedimos que nos instruyas. Si aún hay alguien aquí, Padre, que no conoce o no sabe específicamente el llamado que tú le tienes, activa en el Espíritu, Señor, ese llamado, que escuche tu voz, Señor. Padre, que sea llamado, Señor, aún, Padre, en la oración, Padre, para entender, Dios mío, cuál es su propósito y plan que le has dado, para entender, Señor, que fue llamado con un propósito e identidad eterna. Te damos la gloria solamente a ti, por tu palabra santa, por tu palabra viva, porque tú eres hermoso. Queremos vivir como vivió Pablo, entendiendo, siendo, Padre amado Dios, estando tranquilos y confiados de que lo que estaba haciendo, Señor, era lo que debía hacer en el momento que debía hacerlo, Señor. El llamado, Padre amado Dios, el llamado, Señor, nos ayuda a entender que estamos en el momento propicio y quita a un lado toda duda y quita a un lado y aparta en el nombre de Jesús toda duda, Señor, todo lo que no es tuyo, Padre, de lo que tú nos has puesto a hacer. Te damos la gloria, la honra y la alabanza solo a ti por tu palabra, porque tú eres poderoso, porque tú eres amoroso, porque tú nos has hablado, Señor. Te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén.